Hola, bienvenidos a la sesión didáctica de esta semana. En esta ocasión toca analizar a los elementos de la comunicación. Quiero mencionar antes de comenzar la clase que este documento ya está disponible en mi página de Google Sites, con la intención de que puedas descargarlo. Incluso si así lo deseas, puedes comenzar a trabajar en tiempo real junto conmigo a partir de este momento. ¿Qué significa eso, profesor? Descárgalo. Conforme yo voy subrayando algunas ideas, algunos conceptos, tú lo podrás ir haciendo también. Todo esto con la intención de que al final puedas hacer tu evidencia, o sea, un mapa conceptual, ya con los elementos muy bien delimitados. La única diferencia que tú encontrarás en mi página de Google Sites es que este documento lo he convertido a PDF. Yo lo voy a explicar a partir de este momento desde el documento original donde lo fui elaborando. Bien, vamos a comenzar. Para poder entender la comunicación o a la comunicación es importante referirnos a la persona que nos ayuda a entenderlo. Ella es Elia Paredes, que es la bibliografía básica que vamos a estar ocupando durante este semestre. Ella explica que la comunicación es la manera en la que nosotros intercambiamos información. Es decir, la manera en la que interactuamos con otras personas para poder expresar lo que sentimos, para poder externar nuestras emociones, para compartir ideas, datos, información. Para algunas personas resulta muy sencillo porque son muy buenos dando opiniones, escribiendo, ya sea en las redes sociales, escribiendo también un diario o, no sé, levantando la mano en la clase. Quizá eres de las personas que interactúan muy bien en Zoom, pero algunas otras personas tienen pocas habilidades de comunicación. Nuestro reto este semestre es que si eres una persona de un perfil bajo, muy introvertida, puedas buscar la manera de que todo lo que vive en tu mente salga de algún modo. No necesariamente lo tienes que hablar, lo puedes escribir, o también lo puedes gesticular, o también puedes ocupar tu cuerpo para poder externarlo. De ahí nacen algunos artistas, por ejemplo. Cuando algunas personas utilizan su cuerpo para hacer algunos performances, etcétera, están comunicando. Están externando quizá lo que no saben decir con palabras, pero sí lo hacen con su cuerpo. ¿Vale? Entonces, los elementos más importantes de la comunicación que vamos a revisar son los siguientes. A partir de este momento ya van a aparecer tres elementos. El primer elemento que aparece en el lado izquierdo, pues es un elemento visual, donde vamos a ir entendiendo quién es o cuál es el elemento de la comunicación de una manera gráfica. Después va a aparecer el nombre del personaje o del elemento y las características que tiene. El primero que vamos a analizar es el emisor. El encargado de iniciar el acto de comunicación, o sea, la persona que tiene una idea de poder externar, de poder comunicar, de poder emitir un mensaje. Por eso se le dice emisor, ¿no? Es quien emite. Y aquí yo fui colocando dos elementos. Hay muchos más del emisor, pero en esta ocasión creo que estos dos nos van a ayudar fantásticamente. Número uno, pues la boca, que es, digamos que el medio que utiliza el emisor para poder compartir una idea, es la más común, ¿no? Cuando empiezas con un hola. Vamos a suponer que estuviéramos en la escuela, que no estuviéramos trabajando en línea. Pues qué difícil para algunas personas es decir hola en medio de un grupo de cinco o seis personas que nunca habías visto o que quizá supones que pues no te van a contestar o te daría mucho miedo, ¿no? Pero cuando empezamos a romper el hielo, todo cambia. Las otras personas te miran a los ojos y empiezan a contestarte, empiezan a interactuar y quizás se puedan volver amigos para toda la vida. Otro elemento que ocupa el emisor generalmente son las manos. Una buena característica de los emisores o una característica que hace notar a un buen emisor es cuando sabe ocupar las manos porque no las tiene pegadas al cuerpo, porque no está rígido, sino ocupa su cuerpo para poder exteriorizar. O sea, cuando está feliz, ¡pum!, su cara en automático empieza a hacer notorio a través de gestos que está contento, que está feliz. Es la persona que codifica. ¿Vale? Entonces, ¿qué es esto de codificar? Yo nunca lo había escuchado, profesor. Es elaborar y ordenar el mensaje. Qué difícil. No sé si te ha pasado alguna vez que tienes que escribir un WhatsApp y lo borras y lo borras y lo borras porque dices, creo que no estoy siendo claro, creo que me está faltando información, creo que estoy escribiendo mucho y estoy diciendo poco. A eso se le llama codificar. Y el emisor es el encargado de ello. O sea, inicia y codifica. ¿Qué significa codificar? Elaborar y ordenar un mensaje. Eh, por último, emite el mismo mensaje del que estábamos hablando ahorita y necesita elegir un elemento para poderlo enviar.
¿sale? O sea, el mensaje lo envía a través de un lenguaje oral, escrito, visual, ¿sale? Entonces, esto dependiendo de cuál sea la circunstancia. Por ejemplo, la circunstancia del lenguaje oral es cuando tienes a la persona de frente o cuando puedes enviar un audio por WhatsApp, pero creo que la gran mayoría de nosotros cuando enviamos audio, ay, sentimos medio gacho porque se escucha nuestra voz bastante diferente a como nosotros la escuchamos comúnmente. El segundo elemento es el mensaje. Y si te das cuenta, aquí puse unas gafitas que dicen Look at me, que en español significa mírame. Y esa es la intención del mensaje, que voltees a verlo, ¿no? Todos hemos visto videos en internet donde de repente hay una persona que empieza a sacar su cartulina en pleno cine, en plena taquería, diciendo, ¿quieres ser mi novia? ¿No? Entonces el mensaje siempre tiene esa fijación. El mensaje está obsesionado con que lo miren a él y no a nadie más. Cuando hay un buen mensaje, ya sea en una publicidad de televisión, en una buena publicidad, ya sea en una revista, etcétera, te fijas ahí y te olvidas del mundo, simplemente te centras en la imagen, te centras en el texto y esa es la intención del mensaje. Lo podemos identificar o lo podemos conceptualizar como la información útil y necesaria que el emisor comparte. Sirve como enlace entre un emisor y un receptor, o sea, son las dos personas que intervienen en este proceso. Ya hablamos del primero, que es el emisor, quien inicia el proceso, quien redacta el mensaje, y ahorita vamos a revisar quién es el receptor, pero creo que ya te lo estás imaginando. Usualmente cuenta con una intención predeterminada, o sea, quien envía un mensaje ya tiene alguna intención. No sé si te ha pasado que de repente te llega un mensajito por ahí de las 12 de la noche y ya es un hola, ¿cómo estás? Pues a esa hora ya existe una intención predeterminada, ¿no? En este caso, quizá no manipular, pero sí pueda llegar a ser que el chico o la chica quiere, pues ya, entablar una relación quizá un poquito más profunda, más formal, para que, pues, le puedas hacer caso, ¿no? Entonces, quien te diga que es, no, simplemente escribí un mensaje, pues porque no tenía nada que hacer, te está mintiendo, ¿no? Porque realmente quien escribe no lo hace por el simple hecho de escribir, sino ya existe una intención predeterminada. ¿Sale? O sea, predeterminada significa que anteriormente ya fue pensada o planeada para que caigas en las redes de él o de ella. El siguiente elemento es el receptor. Y aquí si te das cuenta ya cambió. O sea, en el emisor es quien habla, ¿no? Quien habla o quien mueve su cuerpo para poderse comunicar. Y aquí el receptor, si te das cuenta, ya implica los oídos y ya implica también el cerebro. O sea, el receptor es el encargado de recibir el mensaje y no solamente de recibirlo a través de escucharlo o a través de leerlo, sino que su función es decodificar el mensaje. Es decir, aquí decodificar lo vamos a entender como interpretar. O sea, llega el momento en el que alguien te escribe un mensaje y te dice hola, y al final te coloca un corazón, pero los corazones o los emojis de corazón tienen diferente intención, ¿no? En dado caso de que sea un corazón verde, pues quizá no pasa nada, pero cuando el corazón ya empieza a ser rosa o cuando empieza a ser rojo, tú ya empiezas a interpretarlo y dices, algo quiere y no es dinero. Cuando el mensaje fue interpretado positivo o negativamente, el receptor se encarga de poder responder, ¿no? Y este es el elemento quizá más importante de la comunicación, la respuesta, pero todavía no llegamos a él. Entonces, ya tenemos tres elementos: el emisor envía, el mensaje es el contenido y el receptor es la persona que interpreta el mensaje. Dos palabras muy importantes. El emisor codifica, o sea, elabora y ordena, y el receptor decodifica, interpreta y descifra lo que hay detrás. Para ello es importante que el emisor tenga un código claro. Entendemos por código el lenguaje con el que se emite asertivamente el mensaje, ¿vale? Entonces, a veces cuando queremos darnos a entender con una persona que es sordomuda, nos cuesta muchísimo trabajo. Ese es el verdadero lenguaje inclusivo en el que hacemos que las personas que no tienen la habilidad de poderse comunicar a través del sonido y a través de la voz, nos puedan entender a través de las señas, ¿no? Entonces, este tipo de lenguajes resultan un código. Los idiomas resultan un código. No sé si te has subido de repente a algún taxi y ellos tienen su propio código, solamente se entienden entre ellos. ¿No? Así de, aquí traigo un 24 y vamos al 32, ¿no? Entonces, ellos ya saben hacia dónde van
y cuál es el código, ¿vale? Entonces, para que el mensaje pueda ser válido, resulta muy importante que el emisor y el receptor tengan el mismo código. Vamos a suponer, quieres hacer un intercambio a una escuela en Estados Unidos y tú escribes un mensaje en español y resulta que pues la persona te contesta en inglés y lo principal o lo primero que hacemos es copiar el mensaje, ir a Google Traductor y pues simplemente intentar entender qué fue lo que dijo, ¿no? Pero posiblemente te hayan contestado de esa universidad o de esa preparatoria, ¿sabes qué? No entendimos tu mensaje, redáctalo en inglés porque así nos cuesta bastante trabajo. Entonces, resulta muy importante que el código que se hable entre estos dos elementos sea dominado tanto por el emisor como el receptor. O sea, si se va a hablar el lenguaje de señas, los dos tienen que hacerlo. Si se va a escribir en chino o se va a escribir en otro tipo de lenguaje, las dos personas tienen que entenderlo. Lo mismo que pasaba en la primaria, ¿no? De repente mandábamos mensajes que, pues no sé, una carita feliz ya significaba una palabra y ya habíamos creado nuestro propio código. Después, el canal es el medio físico o tecnológico, cualquiera de los dos, a través del cual se transmite el mensaje. Ahorita, por ejemplo, nosotros no estamos ocupando un medio físico, porque a final de cuentas estamos ocupando el Internet, que es un medio tecnológico. Algunos ejemplos, y justamente por eso aquí te puse así como este triciclo, ¿no? Donde llevan los tamales y toda la onda, y también por eso te puse aquí el avioncito de papel. Es por donde viaja el mensaje. Algunos ejemplos son el aire, cuando las personas están hablando frente a frente, en esta ocasión el Internet, también posiblemente la señal de teléfono, es el medio a través del cual, porque no es lo mismo la señal de teléfono que el internet, ¿no? O sea, cuando haces una llamada normal, estás ocupando la señal de teléfono. Otro, los medios masivos de comunicación, que es donde se envían principalmente, por ejemplo, las noticias, ¿no? Entonces, estos son quizá los elementos más importantes. Del internet ya, o sea, si tú vas a decir, ¿y dónde quedan las redes sociales? Dentro del internet, ¿vale? Siguiente, el contexto, quizá uno de los elementos más difíciles de poder explicar. El contexto engloba todo lo que rodea a un acto comunicativo, ¿vale? Quiero que por un momento te pongas a pensar en una parejita que está sentada en el parque y de repente pasas por primera vez y los encuentras muy acaramelados, de repente la chica le está quizá acariciando el rostro al muchacho, ella lo mira fijamente, él como que ve hacia otro lado porque pues ya se da su paquete así de, ay sí, contémplame, porque así son de repente algunos tipos fanfarrones que se creen así como esculturas griegas dignas de la contemplación. Y pasas de regreso, no sé, 2, 3 minutos después, y notas que ya hay distancia, notas que ya no están sentados juntos, notas que ya no se están mirando. Ella está ya viendo hacia otro lado y él pues sigue en esa actividad contemplativa mirando hacia el cielo o hacia algún otro punto. Es sencillo saber que se enojaron, es sencillo saber que algo sucedió. ¿Qué nos hace entender ello? El contexto. ¿Por qué? Porque en una fotografía, en un comercial o en cualquier elemento es todo lo que rodea el acto comunicativo. O sea, tú puedes decir, lo que los rodeaba al principio, pues era romance, amor, caricias, etcétera. Después de 5 minutos que volviste a pasar por ahí, el contexto cambió. ¿Qué era lo que rodeaba ese acto? Pues quizá el enojo, ¿no? Porque ella ya se veía así como media molesta. Quizá él volteó a ver a una muchacha que iba pasando y se le quedó viendo más de 2, 3 segundos y pues ella obviamente se enojó, ¿no? Entonces, algunos ejemplos, digo, ahorita te puse un ejemplo común, pero algunos ejemplos para poder entender el contexto puede ser el lugar, el espacio, la época, el tiempo, la situación. Ahorita yo, por ejemplo, te expliqué solamente un ejemplo de situación y actitudes, ¿no? Pero para poder entender el contexto de un lugar será cuestión, nosotros estamos muy habituados a México, pero hay algunas, por ejemplo, youtubers famosos como Luisito Comunica, que es uno de los youtubers más famosos de México, que él nos expone los contextos de ciertos lugares, ¿no? Es decir, aquí viven así, y aquí comen así, y aquí hacen esto, y aquí, etcétera, etcétera. Eso es el contexto, todo lo que lo va a rodear. Siguiente, la retroalimentación, como ya te lo había explicado, es el elemento, para mí, más importante dentro del proceso de la comunicación. Yo le puse aquí determinante, porque hay una respuesta. Si el emisor envía un mensaje, pero el receptor no lo contesta, no hay comunicación. Solamente a ese proceso donde el emisor habla
y el receptor prácticamente te deja en visto, o sea, así dos palomitas azules en WhatsApp, ya no es comunicación, es información. ¿Por qué? Porque no hubo una respuesta, ¿vale? Entonces la retroalimentación es, yo te doy corazoncito y tú me respondes una manita arriba, ¿no? O sea, cualquiera se enojaría si no te responden con dos corazones o con una frase que diga yo más, etcétera. ¿Va? Entonces, por eso la retroalimentación es muy importante, porque nos hace saber que la otra persona está enterada y no solamente está enterada, sino entendió el mensaje y tiene la intención de seguir con la conversación o simplemente de decir, ¿sabes qué? No quiero saber nada de ti. La función primordial es obtener nueva información como mecanismo de entrada y salida de datos, ¿sale? O sea, esto es muy importante. La retroalimentación puede ser cíclica, ¿no? Una y otra, y mensaje, y mensaje, y mensaje, y quizá ya lleves años platicando con alguna persona que te resulte interesante. Y por último, el ruido son todos aquellos elementos que interrumpan, perturben, limiten el acto de comunicación. ¿Vale? Entonces, aquí el ruido no solamente es lo que nosotros conocemos como ruido, ¿vale? Que de repente es un sonido que nos ensordece, no. O sea, aquí el ruido es cualquier cosa, insisto, que perturbe, interrumpa o limita el acto de comunicación. Algunos ejemplos son un mensaje con mala ortografía, que de repente dices, ay, no entendí si me está preguntando, no sé si les ha pasado alguna vez que la gente que no ocupa comas, que no ocupa signos de interrogación, dices, ay, ¿me estás preguntando o me estás afirmando? Otro ejemplo es cuando llueve y la señal de teléfono se cayó. Muy común ahorita trabajando de manera digital, ¿no? O sea, es que le podría comentar a mi profesor que no tengo internet, que mi módem se reinició. Ahí es cuando hay ruido, ¿sale? Otra, no hay señal de internet. Las redes sociales se cayeron, que resulta común algunas veces al año cuando se cae WhatsApp o cuando se cae Facebook o cuando se han caído las grandes redes sociales, pues existe un problema porque no te puedes comunicar con algunas otras personas. Y el último ejemplo es cuando dos personas están gritando y dicen, ah, no escucho hasta acá, o no te veo, ¿no? También el no ver y sentarte hasta atrás en un salón de clases implica un ruido dentro de la comunicación, porque quizá el profe está poniendo ejemplos o está escribiendo, pero a final de cuentas, pues no alcanzas a ver, y esto gracias a un problema, pues físico, ¿va? En este caso, de la vista directamente. Bien, ya analizamos todos los elementos. ¿Qué va a proceder ahora? Bien, vamos a ingresar a una página que se llama CMAP Cloud y aquí es donde vamos a estar trabajando nuestro mapa conceptual, por favor. Vas a crear una nueva cuenta y simplemente tienes que ir escribiendo la información como correos, como tu nombre y tienes que crear una contraseña. Por favor, ocupa una contraseña que no se te vaya a olvidar. Esto con la intención de que pues en el futuro puedas ir guardando aquí tus mapas y los tengas siempre a la mano. La ventaja es que en esta ocasión no vamos a tener que descargar un programa, o sea, todo lo vamos a estar haciendo desde aquí. Yo ya me registré y ya me llegó un mensaje a mi correo electrónico, validé y ya pude empezar a trabajar aquí encima Cloud. Yo te voy a compartir un tutorial en caso de que te sea difícil, en caso de que digas no entiendo cómo funciona, en caso de que no te sea común trabajar en este tipo de plataformas donde vas a poder desde crear una cuenta hasta hacer tu mapa y exportarlo. Pero bueno, ya aquí vas a empezar a trabajar. Yo ya te puse como un ejemplo, ¿no? Comunicación, después va la definición. En la parte de abajo encontramos elementos y aquí sale el primero. Tu trabajo será ir colocando emisor, mensaje, receptor, código, canal, etcétera. Todos los que vamos a ir colocando y lo vas a tener que ir haciendo, pues digamos que cada vez aquí, si yo quisiera colocar todos los elementos, no cabría, pero yo lo fui haciendo con la intención de que tuvieras lo que vamos haciendo. Para poder cambiar el nombre de nuestro esquema, simplemente le das clic aquí. Yo aquí ya nada más le puse elementos de la comunicación y listo, ¿sale? Para que puedas ir trabajando de esa manera. Se va guardando aquí cada que dice todos los elementos guardados y se van guardando en tu perfil, ¿va? Y al final ya que lo hayas terminado, pues simplemente le das aquí en exportar JPG y simplemente se descarga el documento. Mira, te pongo un ejemplo. Simplemente aquí ya dice esperando, elementos de la comunicación
Listo. Ya nada más será cuestión de que cambies el nombre correcto, tal como yo lo voy solicitando, que es prácticamente muy parecido a esto, pero sin los guiones bajos. ¿Va? En el video que te voy a compartir, ahí te explican cómo pues hacer una nueva, aquí por ejemplo, si yo doy doble clic, ya puedo hacer, digamos que una nueva caja de texto, pero todo eso ya lo podrás ir haciendo y de aquí salen los conectores, etcétera. ¿Sale? Pero eso hay otro tutorial en dado caso de que lo necesites. ¿Vale? Si ya te parece muy sencillo de hacer, pues simplemente vas realizando tu mapa y después lo exportas en JPG. Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente vida. Adiós.